Cientos de páginas de documentos secretos de la inteligencia de Estados Unidos se han filtrado en Internet. Se trata de fotografías de un informe reservado, accesible solo a responsables del más alto grado del Pentágono. Se trata hasta ahora del fallo más sensible en la estrategia militar de Estados Unidos en lo referente a la guerra en Ucrania. Y probablemente también es el caso más importante después del famoso Wikileaks. En el documento había información militar sensible, como el calendario de la llegada de las ayudas militares a Ucrania, el estado de las Fuerzas Armadas de Kiev, de su defensa aérea, y también algunos detalles que podrían perjudicar la ofensiva de primavera, o la presencia de soldados de las Fuerzas Especiales de la OTAN en Ucrania. Pero también hay pruebas de espionaje de Estados Unidos a sus aliados, como Canadá, Israel, Reino Unido, Corea del Sur o Hungría. La inteligencia de Estados Unidos estaría espiando también las comunicaciones privadas del presidente Zelensky. El aspecto más inquietante del documento es la previsión de que tanto la ofensiva ucraniana como un posible nuevo asalto de Rusia estarían destinados a fracasar, lo que dejaría casi inmóviles las líneas del frente y abocaría a Ucrania a quedar prácticamente dividida en dos. El Pentágono ha reconocido la autenticidad del documento y la justicia de Estados Unidos ya está investigando el origen de la filtración. El autor de la filtración sería un joven trabajador de una base militar, autor de proclamas racistas y amante de las armas. Sin embargo, también han surgido dudas de que todo pueda tratarse de una falsificación, y se sabe que hay, por lo menos, un dato que ha sido manipulado: el número de bajas de Ucrania. Y es que en una versión del documento, Ucrania había perdido más soldados que Rusia. Sin embargo, se tratan de las mismas cifras, pero al revés. El grupo de investigación Bellingcat ha rastreado el origen del documento. El documento apareció a primeros de marzo en unos canales de Discord dedicados al videojuego Minecraft. De ahí acabó saltando a foros anónimos de la red 4chan, la controvertida comunidad que a menudo ha sido relacionado con la derecha radical. Casi un mes después, los documentos llegaron a grupos de Telegram y Twitter, y finalmente a los medios de comunicación el pasado 7 de abril. De todas formas, no sería el primer caso de filtración que apunta a una discrepancia entre aliados. Ya en octubre pasado, Estados Unidos filtró a la prensa que Ucrania podía estar detrás de la muerte de la periodista y vocera prorrusa Daria Dugina. O, en otra escala, todo lo relacionado con el todavía no esclarecido sabotaje del Nord Stream. Según Grey Zone, el grupo de Telegram afiliado al grupo Wagner, la actual filtración se trataría de una operación de Estados Unidos y Ucrania para confundir al alto mando ruso. Y por su parte, Ucrania ha acusado a Rusia de lo mismo, o sea, de que se trata de una filtración rusa con el objetivo de condicionar la contraofensiva. Ucrania ha conseguido detener la avanzada rusa y liberar el 40% del territorio ocupado, pero la contraofensiva todavía no ha llegado. Una de las razones para que esto no haya ocurrido es la espera a la vuelta de sus soldados que se están entrenando en países de la OTAN, y también la espera a la llegada de los tanques y municiones prometidas. Pero esto está permitiendo a los rusos fortalecer sus defensas a lo largo de la línea del frente. El presidente Zelensky ha explicado muy claramente cuál es el objetivo de Ucrania: recuperar todo el territorio ocupado, Crimea incluida. Pero Occidente no lo tiene igual de claro. I think the main challenge now is a lack of clarity as to the objectives in the war. And remember, we've spent now 2 decades going back in the war in Afghanistan and the war in Iraq and saying, it wasn't actually very clear what the aims were, and some of those aims weren't achievable or were going to be very difficult to achieve. And that produces a so-called endless war. So I fear that we are in a similar place now. Para Stephen Berheim, investigador del Instituto Carnegie para la Paz Internacional, Estados Unidos está repitiendo en Ucrania algunos errores del pasado. Y estamos hablando de la herencia de la guerra de Irak y Afganistán. Después del final de la Guerra Fría, Estados Unidos se encontró en una encrucijada: retirarse de la escena global o proyectar su poder más allá de su tradicional esfera de influencia. They saw American primacy more as a perpetual project, regardless of the conditions in the world. But at the time, there were no rivals. It was always underestimated the potential for American
power or power of any kind to spark resistance. And that's now, I think, the situation we face. Una frase pronunciada por Biden recientemente y que, según Bernheim, es un indicio de este sesgo en la estrategia americana. Because what literally is at stake is not just Ukraine, it's freedom. The idea that over 100,000 forces would invade another country since World War II, nothing like that has happened. So if he added the words "in Europe," the statement would have been defensible. And perhaps he simply was thinking of Europe, but didn't say so. Nevertheless, it's still problematic because it sends a message to the wider world, in effect, that only European history really counts as true world history. Somehow that it's possible he forgot about the war in Iraq. Then he's also sending an unfortunate message to the world suggesting that when the United States acts contrary to international law, that somehow doesn't count. Whereas it only counts when the geopolitical adversaries of the United States. Y esto podría ser una de las razones por la que, más allá de sus tradicionales aliados, ningún otro gran país emergente ha implementado el embargo a Rusia, ni tampoco se ha sumado al acuerdo de apoyar militarmente a Ucrania. Many in Washington complain about China's Belt and Road Initiative, but the United States doesn't make similar offers. Ask for help on the war in Ukraine. It looks highly selective. It looks like the West cares about Ukraine because Ukraine is in Europe, because Ukrainians are white, because Russia is an enemy of the West, and the amount of resources mobilized very quickly, profound changes to support Ukraine. They say, well, we're facing problems of our own, and you don't seem to care about those. Democracies of the world will stand guard over freedom today, tomorrow, and forever. So that's what's at stake here, freedom. When the fight against Russia's invasion of Ukraine is framed in terms of a struggle between democracy and autocracy, that argument bears a close resemblance to the ones that George W. Bush used to invade Iraq, treating the sovereignty of another country as conditional upon whether Washington approves of the nature of its government. American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. But I think it requires being clear that the core principle at stake here is the defense of sovereignty and the non-use of force under the UN Charter. That is the reason why the invasion is so wrong and why other countries should join to support Ukraine and condemn Russia.